Buenos días a todos. En este tema vamos a abordar las funciones en C++. Todos los lenguajes, por lo regular, manejan dos tipos de funciones: las funciones definidas por el lenguaje y funciones definidas por el programador. Las funciones definidas por el lenguaje son aquellas que ya están determinadas por como son raíz cuadrada, seno, coseno, tangente. Estas funciones nosotros no podemos modificarlas. Las funciones definidas por el programador son aquellas que nosotros como programador podemos modificar de acuerdo a las necesidades del programa. Aquí vamos a abarcar las funciones definidas por el programador. Esto nos permite crear una programación modular y ir creciendo de acuerdo a las necesidades del programa. Nos permitirá también poder quitar esos módulos de acuerdo a las necesidades, reemplazarlos por otros módulos sin afectar el programa en su totalidad. El objetivo de la programación modular. El alumno entenderá las ventajas de utilizar funciones para crear programas modulares en C++. Este es un tema importante para crear programas de una manera modular que nos permitan construir de algo muy sencillo a algo más complejo. Introducción. Se puede definir a la programación modular como aquella que usa el concepto de dividir un problema complejo en subproblemas más pequeños, hasta que estos sean fáciles de tratar y resolver por separado. Esto es muy importante, entender todo el concepto de la modularidad o de la programación modular. Aquí vamos a abarcar principalmente 3 etapas. La primera es dividir el problema en módulos lógicos, de tal manera que entendamos bien cuál es lo que vamos o qué partes del módulo conforman al programa en total. Estos módulos deben de definirse bien de acuerdo a la necesidad que se quiera resolver. Para la etapa 2, establecer cuáles van a ser las variables globales y las conveniencias de estas. Es importante definir los tipos de variables y cómo van a interactuar con los módulos. La etapa 3 es definir los prototipos de los métodos para conocer qué argumentos se esperan, así como el método si va a regresar o no valores. Aquí es importante definir el nombre y tipo de función que vamos a utilizar en el programa. ¿Qué argumentos se van a enviar? ¿Qué argumentos se van a regresar? Los puntos que vamos a abarcar es introducción, objetivo, función C++, ejemplos de una función, definición de una función, declaración de una función. Y aquí vamos a tener un video para que refuercen este concepto, conclusiones y referencias en el cual ustedes pueden basarse para entender bien el concepto de funciones o programación modular. Función C++. Una función es un bloque de código que realiza alguna operación. Se puede definir opcionalmente parámetros de entrada como argumentos a la función. Aquí vamos a ver que hay funciones que no reciben, no regresan valores o parámetros, y otras funciones pueden recibir o regresar algunos parámetros. Es importante entender bien cuando una función recibe parámetros. Aquí tenemos un ejemplo de una función. Aquí podemos observar en esta función que se llama suma, no regresa ningún valor, ¿sí? Aquí se define como el prototipo de funciones, el cual va a recibir
3 argumentos de tipo flotante. Dentro del programa principal tenemos la definición de variables y cómo hacemos el llamado a esa función. ¿Qué parámetros o valores se envían a la función? Como en este caso tenemos num1, num2 y res. Y vemos dentro de la función cómo está constituida la operación. Definición de una función. Es el código que realiza las tareas para las que la función ha sido prevista. Aquí nosotros tenemos que definir exactamente qué es lo que va a hacer la función, qué valores va a recibir, qué parámetros. O a lo mejor no es necesario que reciba parámetros o no es necesario que regrese parámetros. Es importante que se defina bien la tarea de cada función. La primera línea de la definición recibe el nombre de encabezamiento y el resto, un bloque encerrado entre llaves, es el cuerpo de la función. Es la manera en cómo está constituida la función que define el programador. Por ejemplo, debemos de definir qué tipo de valor es el que va a regresar la función. En este caso, es doble. El nombre de la función. Siempre el nombre de la función debe estar relacionado con la actividad que va a hacer. En este caso, calcular media. Sí, es importante para que vayamos definiendo cuáles son las funciones y qué actividad realiza esa función. Es importante entonces que definamos bien un nombre de la función. En este caso, esta función recibe 2 parámetros dobles, ¿sí? Y dentro de la función tenemos la operación matemática, en el cual se define una variable doble que se llama media, se calcula la media y se regresa a la media. Entonces, esto es importante que el programador defina bien qué es lo que hace cada una de las funciones. Recordemos que aquí nosotros estamos haciendo una programación modular y es importante que los módulos estén bien definidos. Declaración de una función. Al igual que ocurre con otros identificadores, en C++ no podemos llamar a una función en una sentencia sin que esté declarada previamente. Es importante entonces declarar la función en la parte de prototipo de funciones para definir bien cómo se llama, qué parámetros va a recibir, si va a regresar valor o no va a regresar valor. Una declaración explícita de una función, también denominada prototipo de la función, tiene la expresión general. Entonces tenemos un tipo de valor que puede o no regresar, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que va a recibir la función. ¿Cómo vamos a llamar a la función? La llamada a una función se hace especificando su nombre y entre paréntesis las expresiones cuyos valores se van a enviar como argumentos de la función. Es importante entonces que definamos en el prototipo de funciones qué tipo de función es la que estamos definiendo. Si regresa valor o no regresa, si recibe parámetros o no recibe. Estos parámetros pueden ser identificadores o cualquier otra expresión válida. Entonces, en este ejemplo tenemos que definir para el caso de una función que regresa un valor, dónde se va a guardar el valor. Para este caso, pues vamos a guardar el valor que regresa la función en salida. Y vamos a tener un nombre de la función que debe ser del mismo tipo. El nombre de la función y la salida deben de ser del mismo tipo. Ya los argumentos va a depender de qué cálculos matemáticos realiza la función. Aquí, por ejemplo, tenemos esta función que calcula la media, que regresa un valor doble, recibe 2 valores.
Aquí no es necesario, para el caso de los parámetros, definir el nombre exacto de las variables. Nomás definimos que va a recibir dos valores dobles. Dentro del programa principal, tenemos que definir cuáles son esos valores dobles que se van a enviar a la función. En este caso tenemos número 1, número 2, que se envían a la función. El valor donde se va a guardar el valor que regresa a la función es en resultado. Aquí debe ser del mismo tipo, ¿sí?, que la función. En este caso, la función calcula media es doble y el valor donde se va a recibir el valor que se regresa de la función es resultado del mismo tipo doble. Y ya dentro de la definición de la función, pues tenemos los cálculos matemáticos que realiza la función. Es importante que se defina bien qué es lo que hace la función. En esto, pues es el principio de la programación modular. Aquí vamos a tener un video para que refuercen el tema de cómo declarar funciones, cómo hacer el llamado de las funciones, cómo definir nombres de las funciones, para que lo revisen. Conclusiones. Las funciones son módulos indispensables para el programador, tanto las creadas por los programadores como las proporcionadas por el lenguaje, llamadas bibliotecas. Estas son funciones definidas por el lenguaje, que son las bibliotecas, y aquí estamos viendo más las funciones definidas por el programador. Conclusión. En cualquier caso, las funciones permiten al programador crear tareas repetitivas, encapsular el código que se utiliza más adelante e incluso mejorar la seguridad, fiabilidad y estabilidad de nuestros programas. Estos son puntos importantes que debe de considerar un programador y es parte esencial de la programación modular. Aquí tenemos las referencias bibliográficas en las cuales ustedes pueden basar para entender más a fondo lo que es funciones o la programación modular en C++. Muchas gracias por su atención.